Toma dos, triage. Buenos días, queridos hermanos, amigos, que el Señor les bendiga ricamente. Gracia y paz de lo alto y de nuestro Señor Jesucristo y de papá. Miren, ya vieron el título, triage. Y quiero compartir con ustedes porque esto tiene que ver con un testimonio de algo que me sucedió el día de ayer. El día de ayer yo sentí ciertas molestias y me dirigí al centro de salud más cercano en mi casa, de mi casa, y entonces estaba lleno la sección de urgencia, estaba lleno de urgencias, y me detuvo una funcionaria, una Miss, una enfermera, y me dice que yo no podía pasar porque yo no estaba dentro del cuadro del triage. Entonces, vamos a empezar a dar alguna señal, vamos a empezar a definir qué significan estas cosas y después vamos a hacer un match con lo que dice la escritura, a ver qué el Señor tiene para enseñarnos. Fíjense, triage. Dice que triage es un término francés que se emplea en el ámbito de la medicina para clasificar a los pacientes de acuerdo a la urgencia de atención. O sea, ellos se han entrenado y ellos tienen dentro de su sistema organizativo algo que le llaman triage y lo tienen organizado en ciertos niveles. Seguí como curioso en casa y dice, por lo general los hospitales se apoyan de esta clasificación dentro del triage que distingue entre 5 diferentes tipos de gravedad que determina el idóneo en este caso y corresponde a lo siguiente. Por ejemplo, el nivel 1 es el nivel 1 es de color rojo. Dice aquí que el paciente necesita atención inmediata ya que su estado es verdaderamente crítico. Nivel 2, el color es anaranjado. Si bien el cuadro nivel 2 también se considera gravedad, se determina que la persona puede esperar hasta 10 minutos antes de ser atendido por un médico. Nivel 3, amarillo. Los casos de nivel 3 son urgentes y con riesgo vital para los pacientes que puedan aguardar hasta 1 hora para recibir la atención profesional. Nivel 4, verde. La demora por parte de los médicos puede llegar hasta 2 horas. Y el nivel 5, que es el color azul, es el cuadro de menor gravedad dentro de esta clasificación. El límite de tiempo de los pacientes que pueden quedar en esta lista de espera es de 4 horas. Ahora bien, yo se empezó a inquietarme y me dio curiosidad. Yo conozco el término, o sea, yo estoy familiarizado con el término. Yo lo veo que lo tienen pegado en los centros de salud y en los hospitales. En la parte donde dice urgencia, dice siempre triage, ¿ok? Me han dado inclusive trípticos con información, panfletos con este tipo de información. Ahora bien, me picó la curiosidad y cuando llego a casa investigo que, fíjense una cosa, triage, su origen etimológico, ya sabemos que es de origen francés, significa cibrado o clasificación. Y la etimología en español es de trillado, que significa separar del grano, dice separar el grano de la paja. ¿What? Entonces me empezó a llamar más la atención, porque en el sistema de clasificación que tienen los centros de salud, cualquier institución de salud en las salas de urgencia, utilizan este término, desconozco por qué, no investigo un poco más, pero muy curioso que tiene que ver con ese término de trillar, que significa quebrantar la mies tendida en la era y separar el grano de la paja. O sea, para poder separar el grano de la paja hay que quebrantar a la mies. En ese sentido, el Señor empezó a hablarme y a reaccionar sobre algunas cosas. Igual que yo, mucha gente, ¿usted cree que cuando usted llega a la sala de urgencia, cuando usted llega para ser atendido, usted cree que nosotros, o sea, los pacientes o los familiares de los pacientes que van a estos centros hospitaleros por la razón que sea, usted cree que aunque usted me explique, aunque nos expliquen, nos informen y nos detallen del triage, esa es la respuesta que usted quiere escuchar? Usted llega a hacer la urgencia, usted no va a ir de vacaciones. Usted cree que usted quiere, la gente, a veces los funcionarios piensan que uno quiere estar ahí porque uno está gustoso de ir. Ojo, hay una cantidad de personas que no vamos a entrar en esos detalles, pero la mayoría de las personas que vamos a los centros de salud,
vamos ahí porque necesitamos atención y lo que estamos esperando es, ¿me vas a atender? ¿Sí o no? Y si me va a atender, ¿cuánto tiempo va a demorar? Y si me empiezo a impacientar, quiero que me atiendan ya. A veces yo reconozco que habemos pacientes que somos especiales, o sea, hay gente impertinente que llega a estos lugares y cargan más estrés al funcionario, pero hay cosas que se empiezan a olvidar. Por ejemplo, eh, yo, como le digo, tuve esa curiosidad y me causó curiosidad porque yo quisiera saber ahora si los funcionarios, cualquiera que trabaja en estos centros de salud, hospital, nosocomio, como se llame, clínica, si ellos saben de dónde viene la palabra hospital, nosocomio, clínica, centro de salud. Un centro de salud acoge el sistema básico. Los centros de salud están hechos para atender los sistemas básicos que no hay en hospitales que se supone que son más grandes y mayor equipados. Estos centros de salud, escúchese, o sea, son centros de atención básica, los centros de salud. Y los hospitales, la palabra etimológica para hospital significa huésped, así empezó, de una palabra original que se llama, creo que, huespos, que es nada más que significa huésped, forastero, como extranjero. Se empezó a transformar esa palabra en el tiempo y terminó llamándose hospitalia hasta que llegó a nuestros días y se llama hospital, que no es más que un lugar que es como de pasajero, de forastero, un lugar transitorio, no para vivir ahí. ¿Entiende? Y de esa misma palabra fue que nació la palabra hospedaje y hospitalidad. Entonces la hospitalidad es acoger gente. Yo quisiera saber si estos funcionarios entienden qué hay detrás de cada uno de estas instituciones a las que ellos representan y donde ellos trabajan. Ojo, no lo estoy atacando a ellos porque yo sé lo difícil que debe ser. Pero yo me pongo del lado como de una persona, como paciente que llega enfermo, que tiene una necesidad. ¿Cómo es que llega uno ahí? Y entonces, porque tú conoces el término, yo quiero saber si entonces de aquí para allá ustedes entienden el término de hospitalidad, de ser huésped y forastero. Pero después, Señor, empezó a hablarme mucho más profundo, porque cuando yo llego ahí, empiezo a hacerme estas preguntas, estoy en modo de ataque, o sea, en modo de ripostar lo que yo consideré que fue una mala atención, porque ni siquiera no me atendieron, me mandaron para atrás. Entonces me quedé yo pensando en esto. Vamos a dejar, por ejemplo, tanta palabrería, pero mire dónde esto empieza a hacer más con lo que pasa en nuestro diario vivir. El mundo, para que usted sepa, está bajo trias desde el paraíso, para que ustedes sepan, y continúa así hasta nuestros días. Vamos a realizar ciertos comparando. Por ejemplo, hoy a nosotros nos tocó la época de vivir un COVID, ¿ok? Y nosotros tenemos que estar alerta de por qué el Señor permite que estas cosas sucedan. Porque el Señor en su soberanía y siendo todopoderoso, Él puede detener el COVID hoy y decir ya, no tienes que esperar ninguna vacuna. Dios es todopoderoso. ¿Por qué el Señor permite esas situaciones? A otros, por ejemplo, según la Escritura, le tocó tiempos de lepra, a algunos le tocó peste, a algunos le tocó guerras mundiales y etcétera, etcétera. A nosotros nos tocó COVID, pero el COVID no está ahí nada más porque es tema de atención, como ahora todo el mundo nada más vamos a hablar de la muerte de Maradona. Hay tanta distracción que hasta lo que parece importante termina distrayéndonos, porque ¿por qué tiene? O sea, ¿cuál es la razón de que algo como el COVID esté? El primer virus, para que usted sepa, que provocó que el planeta se enfermara, literalmente, estoy hablando de la parte espiritual y de la parte humana como tal, lo que trajo toda esa enfermedad que usted conoce como lepra, como diabetes, un simple resfriado, todas esas enfermedades vinieron producto del primer virus. El primer virus registrado en la escritura se llama pecado. Porque cuando el hombre pecó, Adán, desde Génesis, automáticamente la tierra, incluyendo el hombre, perdió su fuerza y el hombre quedó condenado a la muerte. Y ese virus se llama pecado. Y si usted hace una polarización entre el COVID y el pecado, tienen mucha similitud y parecido en muchas de las formas como operan. Por ejemplo, me llama la atención que la escritura se refiere al pecado como individual, dice singular, dice el pecado, ahora lo vamos a ver. ¿Significa que nada más hay un pecado? No, significa que el primer pecado, el que usted conoce como el pecado original, fue el que trajo como ramificación el resto de los pecados. El primer pecado que entró, el primer virus, pecado, que fue de desobediencia, entró y entonces eso empezó a provocar el resto como mentira, lujuria, fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. Igual el COVID. Usted ve que la gente cuando tiene COVID
Y una vez que la gente tiene COVID y se registra que murió por COVID, pero según la complicación que usted tenga, usted puede haber muerto de un paro cardíaco, de un paro respiratorio, perdón, pudo haber muerto puede morir de la comorbilidad que tenía, por ejemplo, si usted es hipertenso, si usted tiene diabetes, si usted tiene cáncer. Entonces, ¿qué pasa? El COVID lo que hace es que complica más el cuadro que usted tiene, el cuadro que tenemos, ¿entiende? Entonces, uno puede morir de otras cosas, pero claro, el responsable principal, el que lo causa, el detonante es el COVID. Asimismo, haciendo un comparando, el primer pecado que entró, el primer virus se llama pecado, y ese virus era de muerte. Bien, vamos a ver ahora la escritura para que usted vean los simbolismos que hay aquí y vamos a hacer un paralelismo entre estas cosas y lo que me sucedió. Fíjense, Romanos capítulo 6, verso 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora que fuimos liberados, verso 23, porque la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora, fíjense una cosa, la paga del pecado, ese cuál fue. Dije que la escritura lo tipifica como singular, como uno, la paga del pecado. ¿Eso significa que los demás pecados no son de muerte? Sí, pero otra vez repito, el primer pecado engendra el resto, lo que usted y yo conocemos como pecado original, pero ya había un plan desde el paraíso, aún había un plan desde antes de eso, para la salvación del mundo, para la sanación del planeta, incluyendo al ser humano, porque el cuerpo ya se convirtió en un cuerpo corrupto que no moría, que se supone que estaba hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios y no debía el hombre morir, pero la desobediencia hizo que entrara el pecado y vino la muerte y con él un montón de enfermedades. Entonces, fíjense lo que dice Corintios, primera de Corintios capítulo 15, verso 45. Así pues, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, el Señor Jesús, alma, dice, espíritu vivificante. ¿De dónde viene eso? Vamos a hablar de ahí mismo, primera de Corintios capítulo 45, pero desde más arriba, desde el verso 42. Atención, dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. O sea, este cuerpo tiene que morir, que ya está corrupto, para que nazca un nuevo cuerpo que incorrupto cuando venga nuestro Señor. Verso 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, este cuerpo débil, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, alma vivificante. El primer Adán, el que usted conoce, y el postrer es Jesús. Dice, sigue diciendo, el primer hombre es de la tierra terrenal y el segundo hombre, que es el Señor, o sea, refiriéndose a Jesús, es del cielo. Entonces, así como hemos traído la imagen terrenal, del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y empieza exhortando con eso, con que el alma, esto es corruptible. Entonces, miren un misterio, dice, aquí, os digo un misterio. Estamos en primera carta de Corintios, del 42 en adelante. Dice, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Atención. Dice que no todos dormiremos, porque cuando habla aquí del término dormiremos, de dormir, habla que no todos moriremos, o sea, no todos vamos a morir, pero dice, pero todos sí vamos a ser transformados, o sea, tanto lo muerto como lo que no muerto. Eso no tengo tiempo para explicarlo, pero así a modo sencillo, todo el que se muere, cuando venga el Señor van a resucitar, porque dice, todo ojo le verá y toda rodilla confesará que Jesús es el Señor. El que creyó en Jesús y el que no creyó, el ateo, el mateo, el sateo, el que sea, perdón, va a tener que reconocer que Jesús es el Señor. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a levantar tanto los vivos como los muertos. O sea, los vivos en Cristo Jesús que solamente durmieron y los que van ahí muertos para siempre. Eso es lo que quiere decir aquí. Entonces dice,
Y así, entonces no solo eso, entonces en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, refiriéndose al hermano Pablo que quiere nosotros, los que estamos inscritos en el libro de la vida, lo que hemos aceptado a nuestro Señor como Señor y Salvador, lo que somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, no basta con solo decírtelo y creértelo, hay que hacer las cosas y comportarnos como hijos. Ahí te va. Sé por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Y empieza a hablar. Míralo, me voy a saltar al verso 55. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu sepulcro, victoria? Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. ¿A qué se refiere? No se sabía que había pecado hasta que no vino la ley, lo que usted y yo conocemos como los 10 mandamientos. Ya luego de esos 10 se ramificaron en otra serie de mandatos y ordenanzas de parte de nuestro Dios. Pero en principio de esto está hablando. Cuando vino la ley nos dimos cuenta, el hombre no sabía que pecaba, hasta que cuando llegaron los 10 mandamientos, wow, entonces hurtar es malo, robar es malo, codiciar es malo, y no amar, y no tener dioses ajenos delante de mí, como dice la escritura, es malo. Se dio cuenta cuando vino la ley, los 10 mandamientos. Pero ¿qué pasa? Dice que ya que el aguijón de la muerte es el pecado, ¿entendió? O sea, el COVID, ahora que mucha gente de nosotros le tenemos temor, le tenemos miedo porque nos puede llevar a la muerte, correcto, significa que lo que trajo la muerte al mundo no fue el COVID, fue el pecado. El aguijón de la muerte fue el pecado. Hoy usted lo conoce como COVID, a veces como cáncer, a veces como diabetes, a veces como atropello, a veces como apuñalamiento. Llámelo como quiera, pero el producto de que este cuerpo se muera es responsabilidad del aguijón, de la muerte. Y eso, ¿quién lo provocó? Es el pecado. Entonces, ¿qué significa? Muchos de nosotros, yo sé que hay que ser prudente, pero muchos de nosotros nos estamos agarrando de ahí y estamos en nuestras casas tranquilos con temor. Hay que salir igual, hay que tener todas las precauciones del caso, pero mi escritura dice que no le debemos, exhorta, que no debemos tener temor de quien mata el cuerpo, sino de lo que mata el cuerpo y también el alma. Y ese es nuestro Padre Celestial, ese que tiene el poder para eliminar, destruir y acabar con ambas cosas. Entonces yo no puedo tener temor de COVID o de cáncer o de lo que sea que me sobrevenga. Mire, no importa que mañana yo lo esté diciendo y después te me va a preocupar por eso, porque yo soy débil, por eso esta carne tiene que morir este cuerpo corrupto para poder revivir cuando venga Cristo en un cuerpo incorrupto. Y eso lo tiene que vivir usted también. Tiene que aprovechar esa oportunidad que nos dio Cristo cuando vino. Entonces todas estas vivencias, mientras estamos aquí en el hospital, en el nosocomio, en la clínica, en el sanatorio, como usted lo quiera llamar, que esto que está aquí se le llama tierra, pero usted tiene que tener algo bien clarito, porque recuerde que la escritura dice que y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo dice el libro de Romanos capítulo 3, verso 23. Entonces, usted y yo, querido amigo hermano, lo que estábamos era condenado a la muerte, porque la paga del pecado es y sigue siendo la muerte. Y me agrada otra vez repetirle que se refiere al pecado como uno. Dice pecado, no pecados. Aunque el Señor vino para perdón de pecados, el producto de todos estos pecados se engendró de la desobediencia del hombre al inicio, y por eso el resto terminamos siendo pecadores por transgresión. O sea, se pasó el virus. Usted no había nacido y ya era pecador, para que sepa. Entonces, fíjense una cosa, lo que usted y yo conocemos como pecado original. Pero ¿qué dice la escritura? Romanos capítulo 5, versos 10, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos. ¿Por qué? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Sí veo? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Vio por qué dice desde Adán hasta Moisés? Porque hasta Moisés es que se presenta lo que usted y yo conocemos como los 10 mandamientos. No tengo tiempo de seguir explicando más esto. Aún en lo que no pecaron a la manera de transgresión de Adán,
el cual es figura del que había de venir, hablando de Jesús, pero el don no fue como la transgresión, o sea, no fue como se pasó como de un virus a otro, porque transgresión es la palabra trans, que es una transformación, transporte de un lugar a otro, transgredir, o sea, alguien por culpa de Adán le pasó ese virus al resto de nosotros. El primer COVID de muerte se llamó pecado, es pecado. Entonces dice, del don de Dios por la gracia de un hombre, ¿quién? Jesucristo. Entonces, él dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo hombre, pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo, dice el rey, dice, reinó la muerte, dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, a usted y a mí, por culpa de uno, o sea, por responsabilidad de uno, que es Adán. Entonces, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justicia de vida. Porque así como por desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, usted y yo, aunque no hayamos estado en el paraíso, nosotros seguimos con eso aquí en nuestro ADN caído. Entonces, por eso el Señor tiene que venir y dar una nueva ADN, el ADN de Cristo hay que restituirlo, hay que hacerlo nuevo, hay que salir, o sea, por eso que se dice que la sangre de Cristo tiene poder. En eso viene, en un cuerpo incorrupto, este tiene que morir. Entonces dice, así también, por la obediencia de uno, o sea, habla de Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Nosotros, porque vino el sanador, vino el doctor por excelencia, el que sana, cura y salva. Entonces dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia en Cristo Jesús, para que así como el pecado reinó para muerte, el pecado reinó para muerte, el rey de esto es la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, ¿mediante quién? Jesucristo Señor nuestro. Entonces, ¿cuál triage? Estamos, para que usted sepa, en el triage más enorme que el hombre jamás haya visto. Para que usted sepa, el triage, porque el complejo hospitalario más grande que existe es este mundo, el planeta Tierra, porque aquí estamos de paso, somos extranjeros, somos peregrinos, somos forasteros. Nosotros del polvo venimos y al polvo vamos a regresar a causa del pecado, somos forasteros. De ahí es donde viene la misma palabra hospital, y el complejo otra vez hospitalario más grande que hay es este mundo, este planeta Tierra. Se enfermó desde que el hombre desobedeció con ese pecado que ustedes conocemos como el original, el primero, y después de ahí el mundo, el planeta se enfermó, la Tierra no le dio la misma fuerza a Adán. Adán no volvió a ser el mismo, perdió la mortalidad, la inmortalidad, y se convirtió en un cuerpo de muerte, y así mismo pasó por transgresión a nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Mire, por ejemplo, lo que dice la Escritura, Primera de Pedro capítulo 2, verso 11. Amado, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, las pisadas de Jesús, no la del pastor, no la del diácono, no la del papa, no la del presbítero, no la de la virgen, no, es la de él, no un evangélico, un evangelista, con un profeta. No hay que seguir las pisadas de hombre, hay que seguir la pisada de Jesucristo, hombre. Dice aquí, el cual, dice, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa justa, dice, juzga, al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y en cuya herida fuisteis sanado usted y yo. Agárrese de la oportunidad de Cristo, el que no te da tiempo que lo haga, y nosotros que ya lo tenemos, hay que continuar batallando para seguir trayendo hombres a la mies, para que se siga la gente convirtiendo y entregando y ministrando y sirviéndole a Cristo y siguiendo la pisada del maestro, el sanador, el que inventó este triage que hay aquí. Vamos a seguir.
porque nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispos de vuestras almas, no el que está en la iglesia tuya o en tu congregación o en tu denominación. Jesucristo, a ese que hay que predicar. Filipenses capítulo 3 verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y Señor nuestro. Por eso el Señor dice, hallaré fe cuando llegue. Hay alguien que estará ahí todavía esperando mi regreso, anhelando que yo llegue. La gente quiere que se vaya el COVID, pero la gente no está pidiendo que venga Cristo. Eso es lo que dice el Padre Nuestro. No, está rezando un poco de Ave María y rezando un poco de Aleluya y haciendo rabacatachamba y hablando en lengua. Hay que estar pidiendo para su pronta venida. Entonces dice, el cual transformó el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. No somos de aquí, nosotros somos pasajeros, nosotros estamos en este hospital que se llama tierra, que se llama mundo, estamos de paso, estamos aquí porque Dios nos está dando en su misericordia la oportunidad de agarrarnos en su gracia a través de la fe, para que nosotros podamos servirle a Él y reconocer que Él es el Señor y servirle y poder que Él, mira, nos anota en el libro de vida, pero este cuerpo tiene que morir. Hombre, Juan capítulo 17 verso 14, yo le he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús está diciendo, yo no soy de este cosmos, papá. No ruego que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, del cosmos, que significa planeta Tierra, sus habitantes y todo lo que en él hay. Entonces, sino como tampoco yo soy del mundo, santificaos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces dice, y por ellos ya yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad, o sea, separados para Cristo. Mas no ruego solamente por esto, refiriéndose a los apóstoles de él, a los que estaban ahí con él, sino también por los que han de creer en mi palabra por ellos. O sea, no los que iban a creer en Mateo, en Juan, en Lucas, en Pedro, en Pablo, en todo. No, en David, en Salomón, no, los que crean en la palabra de Cristo a través de ellos. O sea, usted tiene que ver a Cristo reflejado en alguno de nosotros, no en el físico, no en el parecido, en lo que se habla, que sea palabra de Dios, no palabra mía, no palabra de nadie, que se creen coaching o son animadores, que están, a mí me preocupa sobremanera cuando una persona se toma 20 minutos, 30 minutos, una hora, el tiempo que sea, de que hablando de Cristo, utiliza un texto, a veces dos, pequeños, cortitos, y se la pasan dándole a la gente nada más palabra de ánimo, y con estas palabras que parecen hasta románticas. Igual hacen los coaching, igual hacen los motivadores, igual hacen los psicólogos, hasta los psiquiatras lo están haciendo, y nosotros nos estamos convirtiendo en eso. ¿Dónde está la sustentación? Lo que usted habla, lo que yo diga, lo que hagamos, tiene que ser sustentado por la palabra. Entonces la gente que Dios tiene algo bueno para ti. Si una puerta se cierra, se te van a abrir 1000. Si Dios contigo, aquí en encontramientos, utilizan un pedacito de la palabra y horas y rato hablando. Dios te va a bendecir. Si se cierra una puerta, se abre la otra. Dios te va a prosperar. Y declaramos en este momento, ¿dónde está eso sustentado con la escritura? Están hablando cosas que no dice la escritura, o susténtenlo. Y nosotros que nos gusta escuchar muchas de esas cosas, porque si queremos oír una palabra de un profeta o de alguien que diga que las cosas me van a ir bien, y como tú piensas en tu casa, decláralo que eso va a venir, que si te va a reconciliar a tu familia, decláralo porque tu boca tiene poder, y eso es hechicería. Pero cuando tú piensas que vas a lograrlo, ese título, en el nombre de Jesús, decláralo. Tú crees que puedes declarar lo que tú quieras. Si eso no está en el plan de Dios, eso no va a suceder. Enséñale a la gente lo que dice la escritura. Si eso va en sintonía con la voluntad de Dios, va a suceder. Por eso uno dice, si Dios quiere, no anda declarando como torciéndole el brazo a Dios para que Dios haga lo que a mí me dé mi gana. Entonces yo no estoy hecho a su imagen y semejanza, sino él a la mía. Entonces le toco la puerta cada vez que yo quiera algo y le digo, tú tienes que torcerte porque yo estoy ayunando y yo estoy en la iglesia y yo estoy ministrando y yo soy salmista y yo soy evangélico y yo declaro en el nombre de Jesús que lo que yo pedí, eso va a suceder. Sí, sigan así. Mira, yo empecé a hacer algunas reflexiones cuando venía, porque mientras estaba ahí el Espíritu, o sea, el Señor me hablaba, porque ayer resulta que era un día feriado en mi país, así que tuve que ir caminando y el lugar está apartado caminando, más para una persona obesa como yo, con hipertensión, o eso es lo que dicen los médicos, y entonces, bueno, obeso sí estoy, ustedes lo pueden ver.
Entonces yo ayer tuve un problema de dificultad de respiración, de falta de oxígeno. Así que salí por necesidad y llegué hasta allá. Nadie me quería llevar porque era feriado, así que no había taxi y el transporte público no iba a poder ahí estar en la parada esperando a que apareciera alguien. Así que empecé a caminar al lugar, está un poquito retiradito. Yo lo he caminado varias veces, pero en mi condición ahora se me hace más difícil. Llegué gracias a la misericordia de Dios. Cuando llegué allá bien sudado y ya, o sea, se imaginan, con falta de respiración, falta de oxígeno, llego allá y me dicen allá que yo no puedo porque yo no estoy en el cuadro del triage. Y ella me dice, tú no estás ni siquiera en el cuadro azul, tú no estás ni celeste pálido. O sea, yo ni siquiera aplico en el 5, yo estoy en el cuadro triage, yo estoy en el 7, 8, que eso no está en el cuadro, eso está fuera del cuadro. O sea, ya es el triage mío, pues. Y entonces ven cuando te complique, cuando esté peor, entonces ahí sí ven. Entonces le digo, ok, entonces voy a esperar que esté crítico y nos vemos. Y después me dice ella con grosería, no regresa aquí porque si te pones crítico, ya no es aquí que tienes que venir si te pones crítico. Tienes que ir para el hospital más grande porque aquí no te van a atender. Y yo empecé a decirle yo, wow, y eso lleno de gente porque nada más se está atendiendo casos de COVID, nada más. Voy a la farmacia a buscar, bueno, vamos a buscarme un medicamento, el medicamento que yo tomo aquí, que tengo la solicitud para retirar. No puede hoy, tiene que ser lunes. Entonces, un muchacho que me conoce, un guardia de seguridad, se me acercó y me dice, varón, pero las palabras de él fue, varón, quédese tranquilo y mejor vaya para su casa porque no lo van a atender aquí. El Señor usó a ese muchacho que vino amablemente porque ya estaba viendo que yo estoy en mi punto, o sea, estoy a punto de salirme de mis casillas y estaba a punto de decirle al Espíritu de Dios, quédate ahí un momentito que voy yo. Y el Señor usó a ese muchacho para redarguirme, me quedé tranquilo y dije, hey, ¿sabes qué? Yo en vez de venir aquí con mi quejabanza y con mis estas sensaciones de, 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 de reclamar todo, porque yo tenía para decirle, el que me conoce sabe que entramos un dime y direte y yo la formo ahí. Y dije, esto no es de Dios, me voy a quedar tranquilo. Lo que hice fue que a lo mejor esta gente lo que necesita es palabra también. Me calmé, me puse en la parte más alta que encontré y dije cortamente algunas palabras de parte de Dios a los que estaban afuera porque no le estaban permitiendo entrar a nadie. Eso estaba lleno de gente, puro caso COVID. No se está atendiendo otra urgencia que no sea COVID. Así que usted se imagina, mientras estuve ahí en ese momento, los taxis que llegaban, nadie quiere llevar a nadie porque nadie sabe quién tiene COVID y quién no. Y como estaban los taxis, que pocos que llegaban, dejando gente en COVID, nadie quiere montar a nadie con COVID o que parezca que tiene COVID. Y yo ahí mezclado tuve que otra vez venir para atrás a mi casa caminando, ahora más cansado, con menos oxígeno y sin medicina. Hey, me quedé después que terminé de hablar una palabra de parte de Dios, me quedé un ratito así como pensando y meditando en el Señor y después dije, ¿sabes qué? El Señor me hablaba y me decía, tú siempre vas a depender de mí. Y es verdad. Nosotros, Dios pone sabiduría en los doctores, en los médicos, en la enfermera, en los auxiliares, en mucha gente para que nos ayude. Y esa capacidad y esos dones los da Dios. Pero al final nosotros estamos en las manos de Dios. Dios me hizo recordar esta palabra y después me acordé de una alabanza que estaba basada en el Salmo 34. No sé si la han escuchado. Algo que dice así como busqué a Jehová y empecé a cantarla y él me oyó y me libró de todos mis temores. Hey, caminé para atrás, hermanos, sin oxígeno, pero cantando, solamente porque Dios me redarguyó su espíritu ahí. Y me volvió a repetir que usted y yo estamos en manos de Él, es cuando Él quiera, como Él quiera y hasta el día que Él quiera. Yo regresé a la casa, regresé de pie caminando, fui caminando, regresé caminando y vine sin medicamento. Yo no sé en qué grupo del triage yo estoy, pero quiero compartir con ustedes lo siguiente. El Salmo 34 dice así, capítulo 34, verso 1.
Bendeciré a Jehová en todo tiempo. No importa si tú tienes alguna enfermedad o algún problema o una situación. La actitud debe ser no de reclamar ni de quejarte. La actitud debe ser de bendeciré a Jehová, decía el salmista David, en todo tiempo. Su alabanza estará continuo en mi boca. En Jehová me gloriaré y mi alma, dice, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores, no de alguno, de todos. Hay que buscarlo para que nos libre de todos nuestros temores. Busqué a Jehová, él me oyó. Dice, los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y lo defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada falta, ni dinero, ni salud, ni casa. Los que le tememos, si usted le teme, nada nos va a faltar. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal. Haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. No justo porque tú te crees la gran cosa, justo nada más por la sangre de Cristo, no por ti, somos justos por Cristo. Los ojos de Jehová están sobre ellos. Dice, la ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová les oye. Dice, y los libra de todas sus angustias, no de alguna, de todas. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Cuando te quebrantan, cuando hay cizaña al lado tuyo, cuando hay paja al lado tuyo, él saca todo eso, pero hay que quebrantarte para sacar el grano, lo bueno que hay en ti, que no es más que el Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Y las aflicciones, dice, está Jehová en los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, muchas. La escritura dice, no dice que va a ser todo felicidad, dice que muchas van a ser las aflicciones del justo, muchas. Dice, pero de todas ellas la librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará a los malos, dice, al malo la maldad, y a los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán, dice, condenados, cuanto en él confían. Me vine tranquilo a casa, llegué, bien agitado, me calmé, y seguí alabando al Señor dentro de mí, porque el Señor me seguía hablando. Nosotros estamos muy cómodos, muchos de nosotros temiéndole al COVID. Hay que tener todas las precauciones, sí, lavado de manos, la mascarilla, todo lo que se indique. Pero usted y yo, los días nosotros están en las manos de Dios. Es cuando Él dice y como Él diga. Nosotros estamos muy cómodos, muchos de nosotros, en nuestras casas. Dice que librándonos del virus. Y otra vez recuerdo, mi escritura dice que no temamos a lo que mata al cuerpo, le tememos más miedo al COVID. Hay que tenerle miedo, dice la escritura, al que mata al cuerpo y el alma. Hay que seguir trabajando, esperando que el Señor levante hombre y mujer, asumies hombre nosotros para ir por los demás. Y que el Señor tenga misericordia y nos use a nosotros para traer a más gente al redil. Pero no, estamos detrás de las pantallas virtualmente, o estamos todos detrás, como de un escritorio, cómodo en las cuatro paredes de nuestras casas, y alguna iglesia todavía vacía. Es una llamada de atención, no solo primeramente a los míos. ¿Por qué? Porque están ahí muy cómodos en casa, porque se quieren liberar de no morir, y mientras tanto no le estamos llevando la palabra a gente que sí se está muriendo y se va a morir eternamente. Gente que no va, que se va a dormir, que no se va a levantar más. Nada más se va a levantar para reconocer que Cristo es el Señor, y se van a ir para el infierno. Y usted es muy cómodo, como usted sí está seguro que está en el libro de la vida, usted no quiere seguir y continuar en el ministerio de ir por los demás. Hay que ir por más gente.
Y el COVID hizo que nos metiéramos el rabo entre las piernas y estamos con miedo adentro de la casa. Pero yo le aseguro que todo el que está ahí encerrado en su casa, de alguna manera come. ¿Cómo hace para comer? Van a buscar alimento. Hay gente que sale a trabajar. Hay gente que ni siquiera está en Cristo y sale todos los días y saca el pecho por su familia. Trabaja duro para que no falte el pan en la casa. Y nosotros así, ¿ve? De brazos cruzados esperando que la gente toque la puerta de la casa para que nosotros lo evangelicemos en la casa nuestra. Lo que está tocando en las puertas de nuestra casa es el COVID. Nosotros no queremos salir a buscarlo. Y el COVID se está apoderando cada día más. Ahora en nuestro país tenemos un repunte. ¿Y usted cree que eso se va a terminar? Usted está esperando que venga la vacuna para después ya llevar el reino de Dios. Que hacían los que tenían lepra? Estudia la escritura y estudia la historia paralela a la escritura. Cuando la gente moría, que nadie se atrevía a cogerlo, los cristianos agarraban y se ponían a la gente en la espalda y los llevaban para que tuvieran sana sepultura. Y no le daba temor de ir a recogerlo y llevarlo. Usted y yo con más miedo de morir, con más miedo de enfermarnos, con miedo del COVID, con miedo de que no hay medicina, con miedo de que no me van a atender, con miedo de que te está quedando sin respiración. ¿Y qué pasó con el dador de la vida, que todopoderoso? Regresé y no me he muerto. Son los días que Él quiere, hasta donde Él quiere. Porque el gran triage, el director del triage del mundo, el Señor Jesús, nuestro sanador, que está ahí como director en jefe y nos está utilizando a nosotros, a los que ministran, a los que evangelizan, a los que danzan, a los que cantan de corazón, no para solamente llamar la atención y hacer show. Nos está llamando a nosotros. Nosotros somos los enfermeros, los mises, los técnicos, los auxiliares, los que limpian, los que barren, pero están muy cómodos en las casas y están tranquilos nada más hablando por Facebook y por WhatsApp y por Instagram. Hay que usar esas herramientas válidas, sí, pero hay que ir y darle una palabra, porque la gente se está muriendo allá afuera y no es el COVID que lo está matando, es el mismo pecado. Y usted está ya tranquilo y hay que seguir para buscar por los demás. A nosotros nos encargaron esa misión en Mateo 28. Nosotros somos los enfermeros, los doctores, los cirujanos de Cristo aquí en la tierra. Nosotros somos los que estamos aquí al frente de este triage, en primer línea de batalla. Hay que estar sin miedo. Y se lo dice alguien que no ha superado todo, pero estamos confiando en el Señor, que cada día va a ser mejor. Porque nos venía recordando mientras caminaba. Dice: hey, aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Hay que darle hasta el último día, hasta el último aliento. Hay que estar ahí sirviendo al Señor sin temor. Llegué a casa y hasta el día que Él quiera. Y cuando Él quiera, tú que me estás escuchando ahí, si ya le sirve, no se puede parar. Y si no lo ha hecho, yo no sé qué está esperando. Que el Señor nos enseñe más. Shalom.